El informativo. Es lo que sucede a esta hora en Tailandia. Recibe el año nuevo. Los festejos por la llegada del 2020 incluyen juegos pirotécnicos en el histórico puente que cruza el río Kwai. Una de las principales atracciones turísticas que tiene Tailandia. Así empezamos esta emisión del informativo de NTN 24 en el último día del 2019. Ruth del Salto junto a ustedes, como cada mediodía, empezamos con el repaso internacional con los titulares. Y el mundo comienza a darle la bienvenida al 2020. En Asia y Oceanía ya es año nuevo. Nueva Zelanda y Australia recibieron el 2020 con espectáculos de luces, de fuegos artificiales. El mundo comienza a darle la bienvenida al 2020 en lugares como Nueva Zelanda, Australia, Japón y China. Millones de personas han disfrutado de la celebración por la llegada del Año Nuevo. Espectáculos de fuegos pirotécnicos en las principales ciudades de Asia y Oceanía han marcado los festejos. Europa, África y el continente americano se preparan para recibir el 2020 en las próximas horas. Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en el mundo en darle la bienvenida al 2020. La emblemática Sky Tower en la ciudad de Auckland fue el epicentro de una gran exhibición de fuegos artificiales. Miles de personas se reunieron para disfrutar del espectáculo que deleitó a la multitud durante más de 10 minutos. 2 horas más tarde, el turno fue para Australia. La emergencia por los graves incendios que se registran desde hace semanas no fueron impedimento para que se llevara a cabo la celebración. En la Casa de la Ópera y el puente del puerto de Sydney, residentes y turistas se agolparon para disfrutar del tradicional show de fuegos pirotécnicos. El reloj también marcó las 0 horas del 1 de enero en Hong Kong. Allí los festejos estuvieron marcados por diferentes manifestaciones antigubernamentales. Decenas de personas levantaron banderas de Estados Unidos y mensajes a favor de la democracia, una de las grandes demandas de las protestas de los últimos meses. La víspera de Año Nuevo se celebró por lo alto en Corea del Norte. Los fuegos artificiales iluminaron por varios minutos el cielo de Pyongyang. En pocas horas, Europa y África celebrarán también la llegada del Año Nuevo. El continente americano será el último en dar la bienvenida al 2020. Times Square se blinda para la ceremonia de Año Nuevo. El Departamento de Policía de Nueva York ha dispuesto ya al menos 6.000 agentes para resguardar la seguridad del emblemático lugar que espera la llegada de 1 millón de espectadores. Las autoridades locales aseguran que la Gran Manzana va a tener una de las celebraciones mejor vigiladas y protegidas de todo el mundo. La cuenta atrás para la medianoche comenzó ya en Times Square en una prueba final. La mundialmente famosa bola de cristal fue iluminada y elevada anoche. Después de una cuenta regresiva de práctica y de pulsación de un interruptor, la enorme bola de cristal cobró vida con luces vibrantes. Tiene 32.000 luces LED y 2.688 triángulos de cristales.
Este año los maestros, los estudiantes de ciencias de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York van a ser invitados especiales durante esta ceremonia. A esta hora nos trasladamos al lugar de la noticia, al Times Square. Ahí está nuestro periodista Nicolai Abril reportándonos lo que se vive en estas horas previo a las 6 de la tarde, cuando empiezan ya a congregarse miles y miles de ciudadanos propios y extranjeros en este punto de Nueva York. Adelante, Nicolai. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos, todos los que estamos acá presenciando este momento, porque aquí la temperatura está ayudando bastante. A diferencia de otros años, la verdad es que el clima está bastante bueno para hacer un fin de año. Está haciendo menos 5 grados centígrados cuando en ediciones anteriores han tenido que soportar lluvia, han tenido que soportar temperaturas cercanas a los menos 15 grados centígrados. Así que agradecen bastante este clima. Nosotros estamos esperando, porque van a ser largas horas de espera, que caiga la bola justamente de la fachada que ustedes ven al respaldo mío, esa famosísima bola que va a caer con el conteo regresivo para darle la bienvenida a un nuevo año. Una bola compuesta de cristales Waterford y 32.000 luces LED. Para ese momento, a la medianoche, caerá 1,5 toneladas de confetis desde el cielo, desde los diferentes edificios. A las 6 de la tarde puntualmente comenzarán los espectáculos con conciertos, shows en vivo, espectáculos y también se espera danza china. Nosotros estaremos celebrando con ellos, por lo pronto los dejamos y más adelante les traeremos más detalles. Desde Times Square, en Nueva York, Nicolai Abril para NTN 24. Vamos a revisar noticias de otra índole. El embajador y personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Irak han sido evacuados después de que la sede diplomática en Bagdad fuera blanco de un ataque. Manifestantes y milicianos han entrado a la fuerza a las instalaciones en rechazo a los bombardeos ejecutados por Washington, que dejaron 25 muertos el domingo en la frontera sirio-iraquí. Emiliana Molina nos tiene el reporte a esta hora desde la capital estadounidense. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los manifestantes no han logrado ingresar al edificio principal de la embajada estadounidense en Bagdad, pero sí atravesaron los puestos de control que normalmente restringen el acceso a la zona verde de alta seguridad. Lanzando piedras y quemando objetos, prometen acampar indefinidamente junto al perímetro de las instalaciones. Mientras tanto, Estados Unidos pide a las fuerzas militares iraquíes actuar y defender la embajada. En llamas, la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Las instalaciones se convirtieron en blanco de ataques de manifestantes cuyo sentimiento antiestadounidense aumentó tras los bombardeos de Washington el domingo en la región. El presidente Donald Trump responsabilizó a Irán por los incendios en la embajada. Irán mató a un contratista estadounidense, hiriendo a muchos. Respondimos con firmeza y siempre lo haremos. Ahora Irán está orquestando un ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak. Se les considerará totalmente responsables. Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada, y así lo notificamos. Al grito de «Muerte América», los manifestantes atacaron la embajada mientras el embajador y algunos diplomáticos estadounidenses serán evacuados. Se ha demostrado que esta embajada es una embajada de conspiración contra Irak, la embajada de espionaje contra Irak y la embajada de los planes de sabotaje en Irak. Es un lugar de conspiración contra Irak, es un lugar de apoyo a los saboteadores. Esta embajada es el lugar de apoyo al guasón estadounidense. Este lugar es donde se han llevado a cabo todas las operaciones de sabotaje. Este lugar es donde se viola la soberanía del país. La administración de Trump los acusa de atentar en repetidas ocasiones contra intereses norteamericanos en Irak. Los ataques aéreos dejaron en la noche del domingo al menos 25 combatientes iraquíes muertos y 51 heridos y han provocado una ola de indignación en el país árabe. Desde Mar-a-Lago, en Florida, donde se hospeda Trump en las vacaciones, altos funcionarios de la administración explicaron las intenciones tras los bombardeos. El ataque que tuvo lugar contra una instalación iraquí amenazó a las fuerzas estadounidenses. Esto ha estado sucediendo ahora por semanas y semanas y muchas más. Este no fue el primer conjunto de ataques contra esta instalación iraquí en particular y otras donde hay vidas estadounidenses en riesgo. Y hoy lo que hicimos fue dar respuesta decisiva que deja en claro lo que el presidente Trump ha dicho durante muchos meses. Los manifestantes atravesaron los puestos de control que normalmente restringen el acceso a la zona verde de alta seguridad en la embajada. Quemaron banderas estadounidenses, arrancaron las cámaras de seguridad y lograron ingresar a partes de la embajada. Las fuerzas especiales de seguridad de Irak se desplegaron delante de las puertas del edificio para impedir la entrada.
Dentro del edificio, según Reuters, quedan miembros del personal de seguridad. Los manifestantes van vestidos con el uniforme de combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones chiitas pro-iraníes, a la que pertenecen también las brigadas de Hezbollah, la facción atacada en los bombardeos estadounidenses del pasado domingo. Los bombardeos que Washington ordenó en represalia por la muerte la semana pasada de un contratista estadounidense en un ataque con cohetes contra una base en Irak han aumentado el sentimiento antiestadounidense en la región. Desde Washington, Emiliana Molina para NTN 24. Y gracias por ese reporte, Emiliana Molina. Vamos también a citar lo que ha puesto el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Ha anunciado que va a firmar un amplio acuerdo comercial con China. Será el próximo 15 de enero en la Casa Blanca. Estaré firmando nuestra muy grande y amplia fase 1 del acuerdo comercial con China el 15 de enero. La ceremonia tendrá lugar en la Casa Blanca. Representantes de alto nivel de China estarán presentes. En una fecha más tarde estaré viajando a Pekín, donde comenzarán las conversaciones para la segunda fase. Un día después de ser declarada persona non grata, la embajadora de México en Bolivia abandonó el país. María Teresa Mercado, que tenía 72 horas para salir de Bolivia, viajó este martes con destino a Perú. Después va a tomar un vuelo a Ciudad de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había instruido a la diplomática a regresar al país para salvaguardar su seguridad. Mercado, junto a 3 diplomáticos españoles, han sido expulsados de Bolivia por verse involucrados en un presunto plan para trasladar a exfuncionarios de la administración de Evo Morales que se encuentran refugiados en la Embajada Mexicana en La Paz. Reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su causa en favor del asilo y la paz. Será siempre timbre de orgullo su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior de nuestro país. Los pensionados en Venezuela terminan el año en largas filas. Ahora deben cobrar el dinero de su jubilación a través de un sistema de biométrico impuesto por el régimen de Maduro. Los adultos mayores pasan días sin recibir sus salarios ante las fallas en este nuevo procedimiento y también la falta de información. Estamos en el lugar de la noticia con Luis Gonzalo Pérez. Luis, adelante, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes, televidentes del informativo. En Venezuela finalizamos el año con un trago amargo. A mi fondo se encuentran personas de la tercera edad, los cuales llevan más de 4 días haciendo colas para poder comprar productos de la cesta básica. El régimen de Maduro les dio un depósito a través de un sistema biométrico del Petro, el cual desconocen su método de pago. Aseguran es un insulto al ciudadano. Este listado tiene más de 350 personas de la tercera edad anotadas el día de hoy, pero no termina ahí. A esto hay que sumarle las otras listas de los 4 días anteriores de los abuelitos que han tenido que madrugar para ver si por fin logran comprar algo para alimentarse. No, esto es demasiado lento y de paso que no funciona porque lo que nos dicen es que no hay sistema. Tanto viejito que hay aquí desde las 3, 2 de la madrugada haciendo la cola y pasando trabajo, no han desayunado, imagínate. Humillación, señor presidente, no nos tiene pasando pena. ¿Ah? Si usted dice que en Venezuela no hay hambre, véalo aquí, si hay hambre. Hambre hay, véalo alrededor, por toda la Cámara, por todas partes. Y es que entre lágrimas los abuelitos no se esperaban pasar su vejez ni finalizar el año de esta manera. Jamás, nunca, con lágrimas en los ojos, nunca, 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 nunca. Esto me tiene ya así mal. Y tantas cosas que hay con tanta coyuntura que uno oye y cosas ya. Tengo hoy 4 días, me he quedado hasta tarde y todo, y hoy me levanté a las 4 de la mañana aquí esperando. Y es que a pesar de las calamidades que atraviesan los pensionados, algunos se muestran renuentes a abandonar Venezuela. Indignación, rabia, desprecio, y no me voy de mi país. Eso sí te lo digo, Maduro, no me voy de Venezuela. Ya yo estoy a punto de picar caos, pero no me voy de mi país. A pesar de que los abuelitos llevan varios días bajo un intenso sol, ellos aseguran que seguirán insistiendo hasta poder comprar los productos de la cesta básica que les sacien el hambre. Piensan en no perder la fe y que este año 2020 recuperarán la democracia. Desde la ciudad de Caracas, para NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Luis, gracias por tu reporte desde Venezuela. En Nicaragua este lunes más de 90 presos políticos han salido de la cárcel. El beneficio a estos opositores
se ha dado gracias a las gestiones de la Iglesia Católica. Sin embargo, no es una libertad completa, pues a los presos de conciencia se les ha impuesto medida de casa por cárcel. Los recién liberados pidieron al régimen en cabeza de Daniel Ortega retomar el proceso de diálogo para lograr una solución política a esta crisis en el país centroamericano. Han narrado la pesadilla que se vive dentro de las cárceles del régimen. Todos nosotros, unidos, queremos que ellos tomen conciencia, que la pareja presidencial tome conciencia, que abra las puertas del diálogo, que es el único medio que nos va a llevar a restablecer la paz y la democracia en nuestro país. Esa es mi esperanza, que ellos entiendan, que pidan a Dios para que les dé sabiduría, que les dé humildad. Vamos aquí a hacer una primera pausa. Enseguida el FBI advierte sobre los riesgos de seguridad asociados a los Smart TV. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre los riesgos para los usuarios de los nuevos modelos de los llamados Smart TV o televisores inteligentes. Según el FBI y otras agencias, los equipos con conexión a Internet pueden dar acceso a hackers que tomarían control de los aparatos para oír o ver lo que hacen las personas dentro de su hogar. El reporte enseguida con Paola Serna desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, seguramente muchas personas han adquirido estos televisores de alta tecnología durante la temporada navideña. Lo cierto es que el FBI está haciendo un llamado a quienes tengan uno de esos nuevos televisores, particularmente aquellos que tienen cámara y que presten el servicio de reconocimiento facial, por medio del cual el televisor incluso les recomienda al usuario nuevas aplicaciones y qué programas pudieran interesarle. Pues bien, todo parece indicar que estos televisores están siendo altamente vulnerables por hackers y es importante tomar en cuenta varias medidas para evitar convertirse en víctima de estas personas. Teóricamente, ¿verdad? Si usted tiene un televisor que está conectado a su Wi-Fi, a su Wi-Fi en su casa y una persona puede acceder a su Wi-Fi o inclusive remotamente, si usted está instalando aplicaciones específicas, aplicaciones que muchas veces los proveedores no revisan. Se ha visto cantidades de casos, acaba de ocurrir, por ejemplo, con los teléfonos, en donde una aplicación prendía la cámara, usted no la podía ver cuando usted estaba viendo Facebook. Entonces, este tipo de cosas tiene que tener cuidado, porque estos sensores que están en televisores o están en teléfonos pueden revelar información que puede ser usada en su contra. Teóricamente, ¿verdad? Si usted tiene un televisor que está conectado a su Wi-Fi, a su Wi-Fi en su casa y una persona puede acceder a su Wi-Fi o inclusive remotamente, si usted está instalando aplicaciones específicas, aplicaciones que muchas veces los proveedores no revisan. Se ha visto cantidades de casos, acaba de ocurrir, por ejemplo, con los teléfonos, en donde una aplicación prendía la cámara, usted no la podía ver cuando usted estaba viendo Facebook. Entonces, este tipo de cosas tiene que tener cuidado, porque estos sensores que están en televisores o están en teléfonos pueden revelar información que puede ser usada en su contra. Rasgos faciales, palabras, usted no sabe, inclusive si usted está teniendo una conversación sensitiva y esto está siendo grabado. Es importante tener en cuenta que existe riesgo de cualquier tipo de cámaras que estén conectadas a la Internet. Recientemente aquí en Estados Unidos se reportaron 2 casos de cámaras donde los hackers llegaron a las viviendas de las personas e incluso se contactaron y comenzaron a hablar a través de las mismas. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola por ese reporte. En las últimas horas se ha conocido el video que muestra la captura del autor del ataque con un cuchillo que se registró el pasado sábado en la noche en la casa de un rabino en Nueva York. En las imágenes se aprecia el momento en el cual 2 policías detienen al sospechoso que huyó de la escena de la agresión en un vehículo tras herir a 5 personas. El hombre identificado como Grafton Thomas, de 37 años, enfrenta 5 cargos de intento de asesinato y robo y tiene que presentarse ahora ante una corte el próximo 3 de enero. Su abogado dijo que necesita una evaluación psiquiátrica. Mi impresión al hablar con él es que necesito una evaluación psiquiátrica seria y ese es el enfoque principal. No sé si los que están haciendo estas acusaciones han pasado un momento hablando con él o relacionándose con él, pero mi impresión, por lo que he leído en mi conversación con él, es que hay problemas psiquiátricos graves. No puedo decirles si lo que se manifiesta es antisemitismo en un momento dado, no lo sé.
Los incendios forestales que arden sin control en Australia han obligado este martes a miles de personas a refugiarse en playas del sudeste del país. Medios locales reportan que son 4.000 los residentes que estarían atrapados y esperando un rescate marítimo para poder salvar sus vidas. En Mayakota, un pequeño municipio turístico, ahí estamos viendo varios videos que revelan las escenas que se vivieron cuando durante algún lapso decenas de personas intentaban huir del fuego, se congregaron cerca del mar. La emergencia deja hasta el momento 12 muertos. Turistas y residentes también han buscado refugio en pequeños y grandes botes después de que las sirenas de emergencia sonaran, alertándolos sobre la proximidad de las llamas. Un frente de fuego se acercó peligrosamente a la población costera. Esto hizo que decenas de personas se desplazaran al paseo marítimo y abordaran varias embarcaciones. Bomberos australianos que batallan contra los incendios forestales han grabado el infierno al que se enfrentan. El vehículo que los transportaba se abre camino en medio de las llamas. Los bomberos tuvieron que utilizar su indumentaria en las ventanas de la unidad en la que se desplazaban para protegerse del fuego. Las autoridades en Australia han reportado que en las últimas horas 3 personas murieron por esta ola de incendios. Además, 4 están desaparecidas. Según los bomberos, se reportan centenares de incendios en esta última jornada del 2019. La atención se centra principalmente en la costa suroriental del país, esto por las altas temperaturas, los fuertes vientos y el avance de las llamas hacia la costa. Estos incendios, particularmente en East Gippsland durante la noche y a lo largo de todo el día de ayer, crearon sus propias condiciones. Así de feroces, así de activos eran esos incendios. Ha habido pérdidas muy significativas en términos de propiedades, ganados, cercas. No estaremos en condiciones de confirmar esos detalles por algún tiempo, pero los equipos que están evaluando ese impacto están en el terreno ahora mismo, haciendo ese importante trabajo. Hay varias personas que siguen desaparecidas, 4 de ellas, y por supuesto tememos por su seguridad, pero no podemos confirmar su paradero. Tan pronto como podamos aportarles más información, entonces por supuesto lo haremos. Otra dramática imagen nos llega desde Australia. Decenas de canguros están huyendo de los incendios, tratan de salvar sus vidas y las de sus crías. En las imágenes se ve a un grupo de animales saltar rápidamente, escapando de una densa nube de humo que cubrió su hábitat. La grabación fue captada por un residente de la zona, fue tendencia en redes sociales. Las autoridades no han dado una cifra oficial, pero temen que miles de animales hayan muerto durante la emergencia que azota el territorio desde comienzos de noviembre. La Orquesta de la Ópera de París dio un concierto en plena vía pública de la capital de Francia. El grupo de músicos interpretó varias melodías en respaldo a los manifestantes que protestan contra la reforma pensional propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron. La intervención musical ha tenido lugar en las escalinatas de la Casa de la Ópera cuando ya se cumplen 27 días de protestas en Francia. El expresidente ejecutivo de Renault y Nissan ha huido de Japón y ha llegado al Líbano. Según versiones de la prensa, el exmagnate Carlos Ghosn utilizó una identidad falsa para salir del territorio japonés, donde tenía detención domiciliaria por presunta malversación financiera. Desde Beirut ha enviado un comunicado donde asegura que escapó de la que calificó de injusticia japonesa. Negó rotundamente los cargos por lo que he señalado. En Indonesia, el volcán Anak Rakatau entró en erupción. El coloso expulsó ceniza y humo. Las autoridades mantienen el estado de alerta en fase 2 de 4. Han instado a la población a no acercarse ni realizar actividades en un área de 2 kilómetros del volcán. Una efectiva terapia para aliviar el estrés de los viajeros en estas épocas del año. En el aeropuerto de Moscú, en Rusia, las autoridades han dispuesto de un grupo de perros con el objetivo de tranquilizar un poco a aquellas personas que estén nerviosas antes de embarcar o tomar su vuelo. Decenas de viajeros se han acercado a estos animales para abrazarlos, acariciarlos e incluso para fotografiarse con ellos.
Los cachorros fueron entrenados para brindar un momento agradable a los pasajeros. En Ciencia, Salud y Tecnología iniciamos con nuevas noticias acerca de SpaceX. En su cuenta de Twitter, Elon Musk, fundador de la compañía privada de transporte espacial, ha publicado un nuevo video simulador del primer vuelo espacial de la compañía. En julio de 2011, la NASA abrió la puerta a compañías privadas como Boeing y SpaceX para que se hicieran cargo de llevar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional. 5, 4, 3, 2, 1. 8 años después, Elon Musk, CEO y fundador de SpaceX, dio a conocer un video simulador para visualizar cómo sería el lanzamiento de su primera misión tripulada en 2020, que estará a cargo del cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon. En el video se puede observar el lanzamiento del cohete, el arribo de los astronautas y el recorrido de la nave. Otra de las novedades de SpaceX será el esperado aterrizaje de la Crew Dragon. Según Musk, el objetivo es que la cápsula aterrice en el mar para que caiga en la enorme red de su barco Mistral. Se espera que la Crew Dragon esté lista en febrero del próximo año para completar todas las revisiones de seguridad y pruebas en la Tierra. Aquí en NTN 24 seguimos con el resumen mes a mes de los hechos más relevantes de este último año. Revisamos noviembre. Bolivia vivió momentos de violencia e incertidumbre tras las elecciones presidenciales que dieron como vencedor a Evo Morales. 3 intensas semanas de protestas, la pérdida del apoyo de las fuerzas militares y la denuncia de fraude electoral. Esto motivó al líder indígena a presentar su renuncia. La polarización es latente en el país, hoy gobernado por una presidenta interina. El 20 de octubre de 2019, millones de bolivianos salieron a elegir al sucesor de Evo Morales. Durante el conteo de votos comenzó la tensión, quedó estancado en el 83% y para entonces los números pronosticaban una segunda vuelta entre el líder indígena y el opositor Carlos Mesa. La tendencia sorprendentemente favoreció a Evo y el 25 de octubre fue declarado oficialmente vencedor. Los resultados de los comicios desataron una de las épocas más violentas en la historia reciente de Bolivia. Fueron 3 semanas de choques entre manifestantes y la policía. Al menos 34 personas murieron. Ante las múltiples denuncias de fraude, la Organización de Estados Americanos realizó una auditoría preliminar que señaló irregularidades. Horas después de conocerse el informe, Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones. Poco después, y en medio de más movilizaciones, Evo perdió el respaldo de las Fuerzas Armadas. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. ¡No están solos, carajo! Fue desde Cochabamba, su bastión, donde Morales pronunció las palabras que dieron fin a casi 14 años de gobierno. Que he decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Miles de ciudadanos celebraron en las calles, otros lamentaron su salida del poder. La dimisión del jefe de Estado y su vicepresidente Álvaro García generó un vacío político. Yanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, sucesora en la cadena de mando, asumió entonces como mandataria interina. Al tiempo, Evo Morales abandonaba el país. El pasado 12 de noviembre llegó a México, donde le concedieron asilo. Colombia vive desde noviembre una serie de manifestaciones en el marco de un paro nacional convocado por centrales obreras, estudiantes y profesores. Todo comenzó el 21 de ese mes, cuando se registraron masivas movilizaciones en todo el territorio nacional. La violencia empañó la jornada. En la capital, Bogotá, y en la ciudad de Cali, las autoridades decretaron un toque de queda para frenar los disturbios. Latinoamérica venía experimentando una ola de descontento social. Colombia no fue la excepción. El 21 de noviembre marcó el inicio de una serie de marchas en contra de las políticas del gobierno. Demandas sociales que rechazan, según los promotores, las intenciones del Ejecutivo de llevar a cabo varias reformas, entre ellas la tributaria y la pensional.
Muchos han apelado a falsedades, a mentiras, para tratar de generar sentimientos de agravio en la sociedad. Al gobierno le pedimos que cumpla la palabra que dijo en su campaña y que garantice realmente los acuerdos de paz para cada uno de los colombianos y colombianas que estamos en el territorio nacional. Las jornadas han sido en su gran mayoría pacíficas y marcadas por las manifestaciones culturales. Pero algunos actos vandálicos han tratado de empañar las movilizaciones. Los hechos de violencia llevaron a declarar el toque de queda en ciudades como Cali y Bogotá. En la capital, la medida no se decretaba hacía 42 años, histórico como lo sucedido en las primeras noches del llamado paro nacional. El sonido de las cacerolas se hizo escuchar en apoyo a las demandas en las calles, así como el rechazo a los violentos. Hoy hablaron los colombianos. Los estamos escuchando. Un episodio que tristemente ha marcado estas protestas fue la muerte de Dylan Cruz, un joven que en la tarde del 23 de noviembre había salido a marchar por el centro de Bogotá. El disparo de un agente del SMAT lo hirió gravemente en la cabeza. El estudiante falleció días después. La muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante, ocasionado por munición de impacto, disparado por arma de fuego. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. Agentes del Estado también han resultado afectados por los actos de violencia. Al menos 379 oficiales han resultado heridos en el desarrollo de las protestas. Mientras tanto, el gobierno ha propuesto un diálogo nacional con varios sectores de la sociedad y un diálogo directo con los promotores del paro para lograr zanjar las diferencias y lograr un acuerdo para superar la crisis. El 9 de diciembre ha sido un día trágico para Chile. La desaparición del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea se convirtió en el centro de la atención. La aeronave iba rumbo a la Antártida y llevaba a bordo 38 personas. 3 días después, las autoridades chilenas informaron que encontraron restos humanos en el mar de Drake, zona donde se perdió contacto con este avión. En medio de una inédita ola de manifestaciones en contra del gobierno de Sebastián Piñera, Chile volvió a estremecerse. El país conoció que el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea desapareció cuando realizaba una misión con destino a la Antártida. Las alarmas se encendieron por este mensaje vía Twitter que se realizó desde la capital de Argentina. Atento, Hércules de las FACH sin contacto desde las 18 horas. Marambío en alerta, esperemos no sea nada. En rueda de prensa, las autoridades confirmaron lo que se temía. Al día de hoy, y como informó la Fuerza Aérea a nivel central, tenemos un C-130 desaparecido en este momento. 7 horas después de la primera búsqueda, se declara como siniestrado el avión. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules transcurría más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarada como siniestrada. En la aeronave viajaban 38 personas, de las cuales 17 eran tripulantes y 21 pasajeros. Tenían como objetivo revisar un oleoducto flotante de abastecimientos de combustible de la estación antártica Frei Montalva. Se conoció que el avión despegó desde Santiago de Chile. Después llegó a Punta Arenas. Posteriormente envió un reporte desde Cabo de Hornos y su última señal de contacto fue desde el Paso Drake. Las autoridades dieron inicio a una búsqueda sin precedentes. No habrá ninguna limitación en lo que vamos a realizar para lograr saber qué ocurrió. Si Dios quiere, sabemos lo complejo y difícil, lograr ubicar el C-130 y, si Dios también lo quiere, algún sobreviviente en condiciones muy adversas. El equipo lo conformaban 5 buques chilenos y 4 internacionales, 3 satélites y 15 aeronaves de la FAC,
Brasil, Uruguay y Argentina se unieron a las labores. Casi 48 horas después de ser reportada la desaparición, fueron hallados restos humanos y de fuselaje. Las autoridades dijeron que era prácticamente imposible que hubiera sobrevivientes. Se han hallado restos de seres humanos, los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión C-130 siniestrado. Y donde los peritajes forenses posteriores permitirán establecer su identificación. Por su parte, la condición de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. Pese a estas declaraciones, los familiares de los pasajeros mantenían la esperanza de encontrar algo que les ayudara a recordar a sus seres queridos. Su fe sigue intacta. Era muy buen hijo. No habría días que no venía a vernos, todos los días me venía a ver, todas las tardes me venía a ver. Y ese día pasó en la tarde, vino contento, me abrazaba, como si no lo iba a ver más, pero mi hijito. El Paso Drake es considerada una de las zonas marítimas más complicadas y peligrosas del mundo. En este lugar las olas alcanzan una altura de hasta 10 metros. Expertos aseguran que es difícil navegarlas y que posiblemente nunca se sepa lo que sucedió. Yo creo que va a durar años. Y puede que dure años y la conclusión sea indeterminada. No todos los accidentes de aviación se sabe finalmente cuál es el porqué, digamos. La razón que una persona civil que no es experta puede entender. La dificultad para realizar las investigaciones aumenta con el tiempo. Los restos se esparcen más en la superficie y son arrastrados por las corrientes marinas. El equipo de búsqueda enfrenta un sinnúmero de problemas que deberán ir sorteando en su ardua tarea. Donald Trump se convierte en el tercer presidente de la historia estadounidense en enfrentar un juicio político. La Cámara de Representantes aprobó con los votos demócratas llevar a Trump a un impeachment por los cargos de abuso de poder, de obstrucción también al Congreso, a raíz de un escándalo de supuestas presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales. Tras un maratónico debate de más de 10 horas, el 18 de diciembre los congresistas votaron a favor de los dos cargos. La decisión pasa ahora a manos del Senado de mayoría republicana. El 14 de septiembre, medios de comunicación comenzaron a reportar que había una denuncia urgente que podría involucrar al presidente estadounidense Donald Trump. Días antes, un denunciante de la comunidad de inteligencia, cuya identidad aún se desconoce, puso una queja formal acusando a Trump de utilizar su poder para solicitar una interferencia en las elecciones presidenciales del 2020. Estoy liderando los sondeos, así que no tengo idea qué es lo que están haciendo. La única forma de hacerlo es un juicio político, pero deberían tener presión por todo lo que ha hecho Joe Biden. Lo que Joe Biden hizo y su hijo, eso deberían mirar. La denuncia detallaba preocupaciones por la retención de $400 millones en asistencia militar a Ucrania, días antes de que se llevara a cabo la polémica llamada entre Trump y el presidente ucraniano. El 25 de julio, en esa llamada, Trump le pidió al presidente Volodymyr Zelensky que investigara a Joe Biden, su principal rival político, y a su hijo Hunter Biden. El presidente ha admitido haberle preguntado al presidente de Ucrania que tomará acciones para beneficiarlo a él políticamente. El 24 de septiembre, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, anunció que el Congreso iniciaría una investigación formal con la posibilidad de llevar a Trump a un juicio político. Por lo tanto, hoy estoy anunciando que la Casa de Representantes está avanzando con una investigación de impeachment. Hunter Biden trabajaba en Burisma Holdings, una empresa ucraniana de petróleo y gas de 2014 a 2019. Trump acusa a Biden, sin evidencia, de utilizar su poder como vicepresidente en ese entonces para despedir a un fiscal ucraniano que investigaba la empresa donde trabajó su hijo. Usted es un maldito mentiroso, eso no es verdad. Nadie le consta eso, no es verdad, simplemente no es verdad. Usted ha visto algo, solamente está diciendo las cosas que ha visto en televisión. Por cierto, no tenemos nada que ver al respecto. La queja del denunciante ha sido corroborada por transcripciones de la llamada de la Casa Blanca y testigos clave en audiencias públicas. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, quien le donó $1 millón a la campaña de Trump, aseguró bajo juramento en el Congreso que sí hubo un quid pro quo. Hubo un quid pro quo, como lo testifiqué anteriormente con relación a la solicitud de la llamada de la Casa Blanca y el encuentro. La respuesta es sí.
Fiona Hill, la exdirectora del Consejo de Seguridad Nacional para los Asuntos de Europa y Euroasia, testificó que se enteró muy tarde de que en la administración de Trump habían dos canales diplomáticos, uno regular y el segundo irregular. En el primero se manejaba la política de seguridad nacional de Estados Unidos y en el segundo los intereses domésticos y personales de Trump. Bueno, estaba molesta, por lo que estaba molesta era que no estaba coordinando con nosotros. Me di cuenta que al escuchar lo que dijo que estaba en lo correcto, que no estaba coordinando con nosotros porque no estábamos haciendo lo mismo que él estaba haciendo. Tras casi 3 meses de investigación, audiencias públicas y análisis de evidencia, la Cámara de Representantes votó a favor de destituir a Trump. El juicio político ahora quedará en manos del Senado, de mayoría republicana, donde hay una alta probabilidad de que el Ejecutivo sea exonerado y pueda continuar en su cargo. Y de ser exonerado en el juicio político en el Senado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, en la Cámara Alta, asegura que los senadores le estarían dando al presidente Trump 2 poderes más. El primero, utilizar el gobierno para propósitos personales, y el segundo, el placer de ignorar al Congreso cuando le convenga. Con esta información regreso a los estudios. Emiliana Molina para NTN 24. Feliz año, Manuel. Gracias por ese bloque deportivo. Ustedes, gracias por su sintonía con el Canal de las Américas en esta emisión de El Mediodía en NTN 24. En una hora volvemos con una actualización de los hechos que son noticia en el mundo en este 31 de diciembre.